En mi blog, tuve la oportunidad, después de llegar de mi certificación de servicio de Disney, de montar una presentación para el American Board de DHL, explicándoles un poco qué vi de la metodología del servicio y cómo poderlo aplicar en DHL. Y para efectos de entender un poco lo que explico sobre la metodología de Disney, de cómo crear servicios y sobre todo lo que me parece más interesante, la matriz de valores versus procesos de la empresa, me pareció interesante compartirles esta presentación y así viesen el caso real de la metodología aplicada a una empresa. Entonces, bueno, preparé una presentación para ellos que hablaba de cómo conectarnos más emocionalmente con nuestros clientes. Y bueno, como ya saben y lo comenté, era basado en todo lo que vi en el Instituto de Disney, en la Universidad de Disney. Los puntos que íbamos a hablar era de calidad de servicio, el tema de reclutamiento y selección, que sigue siendo una de las áreas de gran importancia y creo que es una de las áreas donde realmente tenemos que evolucionar. Seguimos contratando con los esquemas tradicionales y la realidad es que hemos avanzado tanto en lo que queremos con nuestro cliente o cómo queremos interrelacionarlo o cómo queremos conectarnos a través de servicios y emociones, que definitivamente la gente de recursos humanos tiene que evolucionar en todo este tema de selección. Yo voy a tocar algo de esto y después vamos a hablar de todo el diseño de la experiencia para el cliente y algo que tiene que ver con el benchmark de servicio o lo que ellos llaman el grid de interrelación de valores con procesos. Entonces, bueno, realmente Disney fue, o sea, participar en ese entrenamiento fue toda una experiencia. Había tenido la oportunidad de estar en los parques y definitivamente había tenido muy buen tiempo, lo había disfrutado mucho, pero el entender el detrás de cámara y cada uno de los procesos, te das cuenta que las cosas no pasan por casualidad. Y eso es algo que quiero que se queden con eso presente. Las cosas no pasan por casualidad y yo creo que parte de la metodología de servicio de Disney demuestra eso. Entonces, bueno, quería empezar con algunas frases que realmente a mí me impactaron porque fue creo que una declaración muy sincera del que fue nuestro instructor en esa sesión que se llama Jim y decía, yo estoy seguro que Disney no es el mejor servicio en el mundo, pero sí somos el mejor servicio masivo en nuestra área de negocio. Y dije, wow, qué interesante, ¿no? O sea, qué confesión de arrancada de no somos el mejor servicio y mencionaba, tú vas para cualquier hotel en Asia, esos de que tienen 6 estrellas, o vas para el Ritz y el servicio va a ser realmente mejor que el de nosotros, porque va a ser más personalizado, va a tener muchas más experiencias, wow, va a tener mucho más impacto uno a uno, y lo cual es correcto, pero para una cadena masiva que tiene la cantidad de gente que maneja Disney por día, ellos sí tienen el mejor servicio. Y dije, bueno, definitivamente esto hay que entenderlo, porque tenemos muchísimos retail, tenemos supermercados, tenemos McDonald's, tenemos una cantidad de sitios que manejan una cantidad, un flujo de gente bien importante y que definitivamente se les hace más engorroso dar ese servicio personalizado. Entonces entendamos cómo Disney plantea de dar ese mejor servicio para una corriente masiva de gente. Y entonces, bueno, también John Rich, que es uno de los que imaginan todos los parques y todo lo que tiene que ver con Disney, dice cuál es la fórmula. Y aquí es un poquito contradictorio. Dice, es entender cada uno de los detalles. Es tomarse el tiempo, el dinero y el esfuerzo para hacer esas pequeñas cosas que van a hacer que todo sea distinto. Entonces decía, wow, por un lado me están diciendo que son masivos, que hay un flujo de gente grandísimo, pero el otro lado están diciendo que la diferencia de las fórmulas está en los detalles. Ahí a un principio estaba un poco confundido, o sea, definitivamente decía, bueno, si no puedo entrar en el detalle con cada persona, porque no soy un servicio personalizado como podría ser un hotel, ¿cómo hago esto? Y eso se fue revelando a lo largo de los 3 días de certificación de servicio. Entonces, bueno, quería compartirles estas dos reflexiones que me parecieron un excelente abreboca para lo que fue esa certificación en Disney. Y bueno, otra de las cosas que realmente me rompieron paradigmas es que Disney arrancó y nos preguntó,
Bueno, el cliente es el rey y evidentemente, como había muchísima gente en mercadeo, las respuestas sí, fueron sí, el cliente es el rey, vamos a hacer todo lo que quiere el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos hablaban de un caso que ocurrió en Estados Unidos que era Nordstrom. Para Nordstrom el cliente sí era el rey y llegaba a límites que les produjo muchas cantidades de problemas. Uno de los ejemplos que nos compartieron era que tú en Nordstrom no venden cauchos para camioneta, por ejemplo. Y llegaba un cliente con un caucho de camioneta y decía que no le había funcionado para el carro, que no estaba a gusto con ese caucho y que lo quería devolver. Y como el cliente es el rey y tiene razón, Nordstrom se lo aceptaba y le hacía un reembolso de dinero. Parece un poco imposible eso, pero realmente ocurrió a tal punto que Nordstrom tuvo que cambiar sus políticas y su enfoque en base a cómo relacionarse con el cliente. Fíjense lo importante que es el tema de definir cómo va a ser mi relacionamiento, dónde voy a colocar al cliente, cómo me voy a conectar con él y que todo esté claro a nivel de todas las funciones para poder orquestar algo que realmente tenga sentido con lo que es la visión del negocio. Bien, y la respuesta de Disney dijo, no, para nosotros el cliente no es el rey. Se podrán imaginar las primeras 2 horas del seminario, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, si el cliente no es el rey, y ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y aquí empieza todo lo que para mí realmente fue la diferenciación del tema de servicio masivo. Y Disney lo que dice que el cliente es tan importante que tú no lo puedes dejar hacer el rey. Todo el servicio tiene que estar también diagramado, orquestado, diseñado, entrenado e implementado de modo que cualquier cosa que se le pueda ocurrir al cliente ya esté preconcebida. Entonces lo que Disney trata, bueno, o logra hacer, es que el cliente no, o sea, todo lo que al cliente se le ocurra, ellos ya lo tomaron en cuenta. Y si no está tomado en cuenta, prefieren no atenderlo. Y tienen una ruta de salida para cada uno de esos casos. Porque si no está diseñado, va a haber improvisación. Y cuando hay improvisación, no hay un buen servicio. Algo realmente interesante, porque yo me preguntaba, actualmente trabajando en DHL o pensando en otros clientes, en otras compañías, ¿cuál es el nivel de conciencia y conocimiento que tenemos en toda nuestra orquestación de procesos? Estamos claros que cualquier cosa que nos pida nuestro cliente va a haber un flujo que lo va a atender de manera homogénea, independientemente de la persona que lo atienda, o va a ser más un tema de improvisación y el toque que le dé cada persona. Y si no quiero que sea así, tengo un procedimiento inclusive para informar al cliente que no puedo atender eso. Algo bien, bien interesante. Y bueno, y de aquí viene el tema de, para poder entregar un servicio excepcional, lo que tengo que hacer es una excelente arquitectura que contemple sistemas, gente y procesos y que esté controlado de punto a punto. Y ellos tienen un concepto que se llama el overmanaging, o sea, sobregerenciar. Y aquí no quiere decir que van a haber gerentes respirándole en la nuca a la gente. No, que a lo mejor ese es el primer concepto que nos podría venir y vemos algunos estilos de gerencia antiguos. Bueno, todavía vemos en muchas compañías ese tipo de gerente, pero es un estilo de gerencia antiguo donde está detrás de la persona respirando en la nuca y con un látigo. Ellos se refieren a overmanaging, era ese primer concepto de que no puede haber ningún detalle que no esté contemplado, diseñado, orquestado, entrenado y que se esté ejecutando que no se haya pensado. Ahí es donde ellos hacen una sobregerencia en el proceso. Orquestar de punta a punta lo que va a estar ocurriendo. Y de esa manera es cuando ellos dicen, tenemos que aprender cómo volver intencional lo que no es intencional. Ellos inclusive hasta en su diseño del proceso llegan a un punto donde le dicen al empleado, en este momento tú puedes decir algo distinto
que esté contemplado en estas 4 o 5 cosas, dependiendo de lo que tú prefieras. O sea, hasta le dicen cuándo puedes escoger decir algo o no decir algo, porque si no se tiene que amarrar al guión en un 100%. Y todo su proceso de supervisión, de indicadores, de objetivos, de resultados, es basado en qué tanto tú te ajustes a ese proceso super diseñado. Entonces, bueno, creo que aquí ya viene, bueno, fueron una de las grandes revelaciones para mí. Y porque me pongo a pensar, y es verdad, nosotros tenemos algunos procesos diseñados, pero dejamos mucho el tema de la improvisación, y por eso es que al final el cliente termina diciendo, es que a mí me gusta que me atienda Carlos y no Pedro o María, y es porque el proceso no está tan bien diseñado y la arquitectura no está tan bien controlada que termina habiendo un componente de improvisación o ese toque personal de cada uno que hace que la experiencia sea totalmente distinta. Entonces, bueno, fue bastante revelador. El tema de overmanaging en Disney es, o sea, no podría explicarles qué tan grande es. O sea, les pongo algunas cosas que realmente me impresionaron para demostrar que definitivamente controlan cada uno de los detalles. Fíjense que cuando cualquier empleado va a interactuar con un niño, les dicen cuál es la posición. Ellos se tienen que agachar por lo menos 35 grados, la postura de la espalda tiene que ir a 45, tienen que hacer contacto visual, y hasta que no haya contacto visual uno a uno con el niño, no pueden hablar con él o no pueden hacer la acción que estén tomando. Y todo eso, como les digo, no es que en un curso les digo esto, no, eso está documentado en todos los procedimientos, todo el entrenamiento es basado en eso, y todos los mecanismos de revisión de los supervisores están basados en si se está agachando, no se está, hizo contacto visual, no hizo contacto visual, para comenzar con la retroalimentación, y de esa manera es que logran que esto realmente se produzca experiencia de experiencia. Otra cosa que jamás me hubiese imaginado, bueno, tenemos los parques hacen mucho sol, y por temas de seguridad industrial ellos le han permitido a los empleados utilizar lentes. Pues adivinen que no pueden usar cualquier lente. Tienen un catálogo donde existen todas las marcas de lentes del mundo, y cuáles modelos de esas marcas pueden utilizar y cuáles no. ¿Por qué? Porque ellos explicaban que sí, querían entender el tema de seguridad por el tema del sol y el contacto con los ojos, pero el color del lente como tal, la transparencia del cristal, es lo que le va a permitir hacer el contacto visual, y eso no lo pueden poner en riesgo. Otro excelente ejemplo de cómo controlar hasta el mínimo detalle, y aquí es donde uno empieza a reflexionar qué tanto controlamos nosotros, qué está trayendo la gente, si está usando lentes, si está usando gorra, las chicas qué gancho están usando. Imagínense llegar a ese nivel de detalle, no de control, de definición, para yo poder lograr lo que quiero, o realmente lograr esa conexión emocional de la forma que quiero con mi cliente. Otro de los ejemplos de overmanaging es el tema de limpieza. Yo creo que si ahorita los tuviese a todos ustedes enfrente y les preguntase cuáles de sus empresas realmente están preocupados por los procesos del equipo de limpieza del edificio, me atrevería a responder que no llegaría ni al 1%. Pues para Disney el tema de limpieza es el más importante, porque dice que a través de la gente que está limpiando, y el tema de limpieza para Disney es un tema importante, tienen interacciones con el cliente, y son interacciones súper interesantes. Entonces, estas personas sí controlan el uniforme de la gente de limpieza, cómo va a interactuar, los entrenan como si fuera cualquier miembro de cualquier actividad, tienen toda la información de mercadeo, tienen toda la información de historia, porque tienen que, inclusive a través de cualquier interacción con su personal de limpieza, generar esa experiencia que nunca voy a olvidar y se mantenga una vez homologada a lo largo de cualquier proceso. Entonces fíjense que además inclusive se atrevan a ir un poco más allá y definen procesos para que la gente, el equipo de limpieza, pueda tener un mini show o pueda generar alguna experiencia wow para cada uno de sus clientes. Una vez más, overmanaging, ir más allá es no permitir que ningún detalle esté controlado, diseñado y orquestado para de esa manera poder atender al cliente. Entonces, bueno, entendiendo un poco el tema de overmanaging, o realmente yo lo llamaría más la arquitectura del proceso, y ellos lo que dicen es que el poder del servicio es poder crear emociones y conexiones
pero que en vez de que sean solamente racionales, pasemos a una conexión emocional, ¿sí? Y que todo sea liderizado por las emociones. Aquí no voy a andar mucho, esto ya está bastante masticado, hemos hablado de mercadeo relacional, hemos hablado de mercadeo irracional y yo creo que ya está súper bien manejado, de que a los clientes ya no les interesa conocer las características del producto, ya no les interesa saber qué tan racional es nuestro servicio, sino definitivamente es cómo me siento. El otro día estaba en una charla de sapos y, y el Chief Happiness Officer comentaba, puede ser que tú no recuerdes qué pasó en cierto momento, pero jamás te vas a olvidar cómo te sentiste. Y creo que eso es grandioso. Y justamente de eso se trata. El tema racional, si se cumplió el tiempo, si no se cumplió el tiempo, la forma, es un elemento que puede pasar desapercibido. Pero el cómo me sentí en ese momento, si me sentí feliz, me sentí excitado, me sentí lleno de energía, me sentí molesto, esa sensación, esa emoción que me queda en el cuerpo es realmente lo que me va a generar ese top of mind y lo que va a hacer que ese cliente se transforme en un promotor, bueno, o un detractor y vaya a conversar a la gente. Más que el servicio va a hablar de la emoción que sintió y eso es lo que tenemos que estar controlando continuamente. Entonces, bueno, entrando en el ejemplo de DHL, me puse a averiguar, bueno, cuáles son los valores de nosotros o cuáles son las cosas que queremos que nuestro cliente tenga de nosotros. En el caso de DHL, es un tema de velocidad, de que somos especialistas internacionales y que somos un solo proveedor que punta a punta te resolvemos todo el servicio. Entonces, bueno, esto es alguno de los músculos. Y que, bueno, y tal cual, o sea, y DHL vende temas bien racionales, vende he escuchado que somos he escuchado, sé que somos la empresa más rápida del mundo, somos los especialistas internacionales y aquí es donde yo me decía, bueno, pero realmente son temas bien racionales, vamos a ver cómo transformamos estas en emociones utilizando la metodología. Y además de esto tenemos, si nos ponemos a hablar de nuestra arquitectura de servicios, tenemos 1 millón de programas, 1 millón de procedimientos, un millón de cosas para garantizar que ese proceso de forma racional esté ocurriendo. Pero después me puse a preguntarme, ¿y cómo estamos controlando al final? O sea, el tema operativo está resuelto. El tema operativo funciona definitivamente como la empresa más rápida del mundo, más internacional del mundo. Y eso está demostrado en múltiples encuestas e inclusive en múltiples ensayos que han hecho de varias investigadoras. Pero ¿cómo está nuestra conexión? O sea, nuestros empleados qué tan entrenados están para interconectar. Y yo pensaba eso y decía, bueno, fíjense, nosotros en algunas áreas no llegamos directamente, tenemos terceros, los terceros no tienen nuestra ropa, los terceros no tienen todo el conocimiento de la empresa. Yo llevando al departamento de sistemas, utilizo una empresa que me apoya para hacer la instalación de los clientes y decía, ¿qué tanto ellos están viviendo de HL? ¿Qué tanto control tengo de lo que ellos dicen cuando están con el cliente? Lo mismo me pasaba con la gente de los counters, o inclusive con el courier. Nuestra fuerza de courier es una fuerza masiva de conexión de clientes diarios. Cada uno de nuestros couriers está haciendo 70 visitas diarias, es decir, estamos tocando a 70 clientes por el número de couriers que tenemos a nivel nacional. ¿Qué tanto tenemos nosotros orquestado, definido, qué queremos que el courier, aparte del tema operativo, el cual lo hace extraordinario, pero con el tema emocional de conquistar, de generarle una experiencia, una sensación a ese cliente, qué tanto lo tenemos orquestado? Y definitivamente súper interesante porque la respuesta es ninguna o muy bajo, en algunos casos muy bajo. Entonces, una reflexión de Einstein, o sea, si para un problema complejo la solución es rápida o simple, definitivamente va a quedar mal. Y yo creo que aquí está el gran tema y a lo mejor por eso nos cuesta meternos en esto. Y es porque esto es un trabajo. Definitivamente esto es un trabajo. Porque ponernos a pensar en cada detalle y ser lo más minucioso posible para entender y diagramar cada proceso va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Y eso es una realidad, o sea, y no nos vamos a engañar. Pero el hacerlo, el entrar en esos detalles y ponernos a hacer todo un diseño de todas nuestras interacciones con el
clientes son las que nos van a hacer que ese servicio pase a ser de categoría mundial o el mejor servicio, como dice que tiene Disney para flujos masivos de personas. Entonces, entendiendo el ejemplo de Overman allí y el tema de la red es pensar en todos esos shots o esas oportunidades, momentos de la verdad, interacciones, visualización de clientes, cómo en cada toque que yo voy a tener con ese cliente se voy a generar una emoción. Y una vez más que no sea improvisado, que no sea dependiendo si la persona vino de buen humor, si no vino de mal humor, sino que esté totalmente diseñado, pensado, entrenado para que eso ocurra. Entonces, bueno, el proceso de reclutamiento es clave. ¿Y por qué es clave? Porque las personas tienen que tener ciertas características, son personas que tienen que entender el proceso, que tienen que ser bien estrictas en su proceso de cumplimiento de eso que se diseñó, y tienen que tener esos componentes de interacción, tienen que tener vocación de servicio al cliente. Algo que me llamaba la atención de una de las partes que nos explicaban de cómo contrataban ellos gente, en plena entrevista le decía, entraba un Goofy y un niño le empezaba a patear en el suelo. Le decían al candidato, ¿qué haría usted en este caso? Y yo me pregunto, o sea, yo me imaginaba preguntándole eso a alguno de mis candidatos, ¿no? Porque al final es eso, o sea, puede ser que un cliente llegue gritando, o puede ser que algo pase, y va a ser súper importante cómo es esa relación o esa tensión, esa vocación de servicio. Yo por eso digo que los departamentos de recursos humanos tienen que cambiar ya el tema de, sí, hay que medir definitivamente las capacidades técnicas, eso está clarísimo, pero tenemos que empezar a medir las capacidades de vocación al cliente, las capacidades de generación de emociones, las capacidades de esa conexión emocional. Y creo que ahí tenemos, sobre todo en Venezuela, un gran trecho por recorrer y más con el tema de valores y servicios y el mal concepto de servilismo que hay en la población. Entonces, bueno, creo que esto es un punto clave porque si no tengo a la gente correcta, por más que yo tenga el mejor proceso y el mejor sistema de retroalimentación de cómo lo estoy haciendo, no lo voy a poder ejecutar. Entonces, fíjense, Disney plantea que para lograr ese servicio excepcional y tener este overmanaging, que es el control de cada una de las variables, nosotros lo que deberíamos hacer es un grid que te permita cruzar lo que son tus valores con procesos, gente y sitio. Entonces, fíjense, estos son los valores que Disney definió, son seguridad, cortesía, evidentemente show y eficiencia. Y ellos empiezan a poblar cada una de las interacciones y definir actividades. Voy a poner un ejemplo. Voy a entrar con seguridad. Ellos dicen que, por ejemplo, en seguridad en cuanto a procesos, están todos los procesos para poder salir de una atracción si algo ocurre, para poder, o sea, si alguien tiene, por ejemplo, un ataque al corazón que deben hacer. Y yo les pregunto eso. Todos estamos claros si un cliente de nosotros sufre un accidente dentro de nuestro local, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y me imagino que muchos deben estar pensando en este momento que van a improvisar. Eso todo está escrito. Cuando piensan en el lugar, entonces quieren que ese valor de seguridad se vea reflejado en el lugar. Entonces todo está muy bien señalizado, todo está, tienen rampas para personas discapacitadas. O sea, todo el local está prediseñado pensando en seguridad. Que eso es bien interesante porque en mis experiencias han sido muy pocas donde desde el momento del diseño de un sitio, de un edificio, de un local, tú arrancas a decir cuáles son los valores de empresa que yo quiero que estén presentes, sino que arrancas a hacer algo a lo mejor basado en temas de mercadeo o de operaciones y después cuando ya lo tienes listo, bueno, vamos a meterle las cosas de seguridad, vamos a meterle las cosas de tal cosa. Entonces fíjense cómo cambia el enfoque. O sea, quiero ver qué valores tienen que estar en el prediseño del sitio para que esté disponible. Y lo mismo con la gente. La gente tiene entrenamiento para dar primeros auxilios o tiene entrenamiento donde tiene que llevar a las personas. Entonces fíjense cómo, y esto es súper interesante, hay un libro que se llama Start with Why, donde te ayuda a entender cómo
piensa, cuál es tu razón de ser o cuál es tu razón de ir más allá, tu verdadera razón de ser, porque muchas empresas piensan que su razón de ser es vender y no es así. Y el libro lo explica muy bien, incluso en mi blog pueden encontrar el artículo donde hablo del libro. Entonces, yo creo que es por donde tenemos que comenzar. Primero, como empresa, yo tengo que entender cuáles son mis verdaderos valores. Y una vez que tengo los valores, empiezo a cruzarlos con mis procesos, con los sitios y con la gente. Y ahí es donde empiezo a poblar cada una de las actividades. Entonces, lo que nos explicaba, mientras más actividades tengas por cada una de las intersecciones, es cuando tu servicio empieza a fortalecerse, a ser más robusto, a realmente generar un servicio excepcional, porque nada va a ser improvisado. Por ejemplo, la matriz de Disney luce de esta manera. Ellos, en cuanto a cortesía, en proceso y en place, tienen el benchmarking de todo lo que se puede ejecutar. El resto de las intersecciones las tienen cubiertas, pero inclusive en ciertas intersecciones se le invierten una cantidad de tiempo, de consultoría, para que sus procesos sean benchmarking y de esa manera garantizar que su servicio va a ser excepcional y va a ser reproducible en cada uno de sus empleados. Bueno, yo intenté hacer este ejercicio para DHL y yo dije, bueno, ¿recuerdan cuáles eran los valores que había definido? Velocidad, que somos especialistas, y decidí trabajar con uno a efecto de mostrarle al American Board qué cosas podíamos estar haciendo. Y dije, bueno, nosotros decimos que somos los más rápidos del mundo, y de hecho somos los más rápidos del mundo, pero ¿cómo estamos vendiendo emocionalmente que somos los más rápidos del mundo a nuestros clientes? Porque sí, racionalmente se lo explicamos, tardamos 24 horas a cualquier sitio en Venezuela, tardamos tantas horas si vienes de Asia, y eso racionalmente lo entiende todo el mundo, pero realmente, ¿cuál está haciendo nuestra capacidad de demostrar eso emocionalmente? Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos mover y empezar a hacer actividades, tanto en el sitio, en la gente, como en los procesos? Entonces, bueno, esto es como luce actualmente un counter de nosotros, tiene el amarillo, tiene el rojo, tiene una persona en un uniforme, y yo le decía, bueno, definitivamente esto tiene que empezar a mostrar velocidad, tienen que empezar a sentir la velocidad, tenemos que empezar, como decía Martin Lindstrom, a utilizar todos los sentidos para que nuestras neuronas se activen, se generen esas emociones y yo pueda ver la velocidad, pueda sentir la velocidad en cada uno de los sitios, pueda oler a la velocidad. Y esto es una de las cosas que yo le decía, señores, ¿a qué huele DHL? ¿A qué huele la velocidad? Y es algo que tenemos que resolver, evidentemente. Tenemos que resolver a qué huele para, a través del aroma, poder hacer sentir a nuestros clientes velocidad en cada uno de nuestros campos. O sea, definitivamente cuando las personas huelen, genera una conexión emocional porque es uno de los sentidos que menos está siendo utilizado en cada una de nuestras interacciones con clientes. Entonces, definitivamente puede ser una ventaja competitiva. Nike lo demostró cuando en un pedazo de la tienda, en su tienda de Londres, puso olor a vainilla, puso los mismos artículos que o sea, dividieron la tienda del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho pusieron los mismos artículos con un 10% más del costo, pero tenían olor de vainilla que las del otro lado. Pues adivinen que durante el piloto, en ese día, las personas que, o sea, el lado que tenía el olor de vainilla, a pesar de que tenía un 10% más de costo, vendió 30% más que el otro lado. Entonces, definitivamente, el controlar el tema de los aromas es una ventaja competitiva, es algo que crea emoción. También tenemos que saber cómo se escucha la velocidad, qué emoción auditiva tenemos que hacer vivir a nuestros clientes en ese counter para que sientan y escuchen la velocidad. Entonces, bueno, les dije, a efectos de la presentación que les hice, nosotros tenemos que repensar nuestro punto de venta. Nuestro punto de venta está pensado de forma operativa, está pensado para que la persona pueda llegar con la caja, que alguien lo reciba, se le haga todo el chequeo de seguridad, que esa caja tenga una guía y entra a nuestra red. Pero fíjense entonces, el primer punto, ¿cómo cambia cuando yo diseño un sitio a efectos de mercadeo o a efectos de operación versus cómo quiero que mis valores, que son importantes, mis creadores de emociones, quiero que estén presentes? Gente. Y entonces digo, bueno, yo me puse a pensar, si yo pienso gente, pienso velocidad, a efectos de logística, y recordé estos mensajeros que andan en bicicleta por Nueva York entregando paquetes. Y dije, oye, yo cuando los veo, realmente yo siento reflejado en la gente que esa gente va a toda velocidad, se siente
que están apurados por entregar, pareciese que realmente el servicio es express. Entonces yo decía, oye, nuestro muchacho, nuestro currículum se ve muy corporativo realmente, tiene los colores de marca, se siente como una organización seria, grande, sí, súper importante, pero no está reflejando velocidad. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si logramos combinar los elementos de este? Ojo, esto es un ejemplo, el mensajero de bicicleta puede ser otra cosa, un poco más análisis, pero ¿qué tal si yo mezclo esos componentes y este courier de DHL lo pongo con chores, con una camisa dry fit, le pongo unos lentes claros, deportivos, y le doy unos zapatos de goma, y le doy esa visión reflejada en mi empleado de velocidad. Definitivamente. Entonces, o sea, recuerden, nuestros courier tocan a 70 clientes diarios. Entonces, estoy bombardeando emocionalmente con esa proyección de que somos, no solamente racionalmente somos la empresa más rápida, sino en todas las interacciones que tenemos al cliente. Yo creo que este componente en DHL generaría un cambio súper interesante en cuanto a posicionamiento, en la emoción que se genera con el cliente día a día cuando estamos intercambiando. Y bueno, otro a través del proceso, nosotros tenemos un proceso de quejas y reclamos donde se tiene que revisar si el paquete estaba, si sufrió algún accidente, si el paquete estaba asegurado, se tiene que hacer una investigación y se viene por una cantidad de procesos. Y después yo me decía, le cuestionaba en ese momento a la Junta, ¿qué tanto le está demostrando esto a nuestros clientes que somos la empresa más rápida del mundo? Entonces, bueno, fue una discusión bastante interesante y aquí es lo mejor, o sea, y claro, habría que analizar los riesgos y una cantidad de cosas, pero podríamos tomar la decisión de pagar todo en el mismo momento en el que ocurre un incidente. Entonces, claro, son decisiones corporativas, escapa un poco más de mí, pero fíjense que, por ejemplo, sapos, si cualquier cliente llama diciendo que no era la talla correcta o que sus zapatos llegaron mezclados o cualquier cosa que ocurrió no era la que él esperaba, inmediatamente Sapos le manda otro par de zapatos y le manda un ticket para la compra de otro modelo totalmente gratis. Entonces yo me preguntaba, ellos lo pueden hacer. Y eso sí demuestra velocidad. ¿Y qué emoción estoy generando en el cliente? Si por algún momento estuve durante algunos minutos frustrado porque los zapatos no me llegaron, después me quedo totalmente emocionado, enganchado con la marca. Porque me demostró velocidad, me demostró emoción, me demostró que quiere es que yo esté feliz. Entonces, bueno, lo que quería compartirles era un poco lo que fue mi experiencia de Disney, como, y eso lo digo muchas veces en clase, como todo lo que leemos y todo lo que vemos y todos esos casos de negocios no son siempre pajas que leemos, o sea, definitivamente si nos ponemos a darle la vuelta, todas estas cosas las podemos implementar en cada uno de nuestros negocios y de esta manera hacerlo, que el servicio cada vez vaya mejorando. Y yo, una vez más, siento que en Venezuela tenemos un largo trecho, pero sí podemos dar un buen servicio atendiendo muchas de las cosas que conversé el día de hoy. Y bueno, y de esta manera seguir avanzando y haciendo que nuestras empresas, nuestras marcas y nuestros servicios den un valor agregado a nuestros clientes, se conecten emocionalmente, transformarlos en promotores y de esa manera definitivamente hacer que la empresa sea más rentable. Espero que les haya gustado. Tienen mis contactos, mi Twitter nueva E2 y bueno, mi blog es nuevaeconomia2.blogspot.com, mi correo mateoturanzas@gmail.com y cualquier duda que quieran sobre este tema o sobre cualquier otro, por favor escríbanme por cualquiera de mis contactos o inclusive si quieren ver cómo abordar este tipo de metodologías en su empresa.